Yo quiero terminar con algo, voy a leer algo que es muy querido por mí, porque creo que representa lo que pasó con muchos de nuestros hijos. Y quiero que ustedes lo entiendan bien, porque las madres estamos orgullosísimas de haber tenido hijos revolucionarios, comprometidos, muchos en la lucha armada, muchos en la educación, muchos en la iglesia del tercer mundo, muchos en los barrios. Todos querían lo mismo, luchaban por lo mismo, sentían lo mismo. Y para mí Trelew es lo más claro. Cuando decidieron escaparse todos los grupos políticos que pertenecían a diferentes organizaciones, lo hicieron juntos. Y cada uno tomó una responsabilidad. También me gustaría un aplauso fuerte para los compañeros de Trelew. Carta a mis amigos de Rodolfo Walsh. Hoy se cumplen 3 meses de la muerte de mi hija María Victoria, después de un combate con las fuerzas del ejército. Sé que la mayoría de aquellos que la conocieron la lloraron. Otros que han sido mis amigos o me han conocido de lejos hubieran querido hacerme llegar una voz de consuelo. Me dirijo a ellos para agradecerles, pero también para explicarles cómo murió Vicky y por qué murió. El comunicado del ejército que publicaron los diarios no difiere demasiado en esta oportunidad de los hechos. Efectivamente, Vicky era oficial segundo de la organización Montoneros, responsable de la prensa sindical. Y su nombre de guerra era Hilda. Efectivamente, estaba reunida ese día con 4 miembros de la Secretaría Pública que combatieron y murieron con ella. La forma en que ingresó Montoneros no la conozco en detalle. A la edad de 22 años de edad de su probable ingreso, se distinguía por decisiones firmes, claras. Por esa época empezó a trabajar en el diario La Opinión y en un tiempo muy breve se convirtió en periodista. El periodismo no le interesaba. Sus compañeros la eligieron delegada sindical. Como tal, debió enfrentar a un conflicto difícil al director del diario, Jacobo Timerman, a quien despreciaba profundamente. El conflicto se perdió y cuando Timerman empezó a denunciar como guerrillero a sus propios periodistas, ella pidió licencia y no volvió más. Fue a militar a una villa miseria. Era su primer contacto con la pobreza extrema, en cuyo nombre combatía. Salió de esa experiencia convertida a un ascepticismo que impresionaba. Su marido, Emiliano Costa, fue detenido a principios del 75 y no lo vio más. La hija de ambos nació poco después. El último año de mi hija fue muy duro. El sentido del deber la llevó a relegar toda gratificación individual, a empeñarse mucho más allá de sus fuerzas físicas. Como tantos muchachos que repentinamente se volvieron adultos. Anduvo a los saltos, huyendo de casa en casa. No se quejaba. Solo su sonrisa se volvió un poco más desvalida. En las últimas semanas, varios de sus compañeros fueron muertos. No pudo detenerse a llorarlos. Le embargaba una terrible urgencia por crear medios de comunicación en el frente sindical, que era su responsabilidad. Nos veíamos una vez por semana, cada 15 días. Eran entrevistas cortas, caminando por las calles, quizás 10 minutos en el banco de una plaza. Hacíamos planes para vivir juntos, para tener una casa donde hablar, recordar estos hechos en silencio.
Presentíamos, sin embargo, que eso no iba a ocurrir, que uno de esos fugaces encuentros iba a ser el último, y nos despedíamos simulando valor, consolándonos de la anticipada pérdida. Mi hija estaba dispuesta a no entregarse con vida. Era una decisión madurada, razonada, conocida por infinidad de testimonios. El trato que dispensaban los militares y los marinos a quienes tenían la desgracia de caer prisioneros. El despellejamiento en vida, la mutilación de los miembros, la tortura sin límite en el tiempo ni en el método, que procura al mismo tiempo la degradación moral, la delación. Sabía perfectamente que en una guerra de esas características el pecado no era hablar sino caer. Llevaba siempre encima la pastilla de cianuro, la misma con la que se mató nuestro amigo Pacurondo, con la que tantos otros han obtenido una última victoria sobre la barbarie. El 28 de septiembre, cuando entró en la casa de la calle Corro, cumplía 26 años. Llevaba en sus brazos a su hija, porque en el último momento no encontró con quién dejarla. Se acostó con ella en camisón. Usaba unos absurdos camisones largos que siempre le quedaban grandes. A las 7 del 29 la despertaron los altavoces del ejército. Los primeros tiros. Siguiendo el plan de defensa acordado, subió a la terraza con el secretario político Molina, mientras Coronel y Beltrán respondían el fuego desde la planta baja. He visto la escena con sus ojos. La terraza sobre las casas bajas, el cielo amaneciendo y el cerco. El cerco de 150 hombres de la FAP emplazados, el tanque. Me ha llegado el testimonio de uno de esos hombres, un conscripto. El combate duró más de 1 hora y media. Un hombre y una muchacha tiraban desde arriba. Nos llamó la atención, porque cada vez que tiraba una ráfaga y nosotros nos zambullíamos, ella se reía. He tratado de entender esa risa. La metralleta era un halcón y mi hija nunca había tirado con ella, aunque conociera su manejo por las clases de instrucción. Las cosas nuevas, sorprendentes, siempre le hicieron reír. Sin duda era nuevo y sorprendente para ella que ante una simple pulsación de miedo, el dedo brotara una ráfaga y que ante esa ráfaga 150 hombres se zambulleran sobre los adoquines, empezando por el coronel Roaldés, jefe del operativo. A los camiones y el tanque, que se sumó un helicóptero que giraba alrededor de la terraza, contenido por el fuego. De pronto, dijo el soldado, hubo un silencio. La muchacha dejó la metralleta, se asomó de pie sobre el parapeto y abrió los brazos. Dejamos de tirar sin que nadie lo ordenara y pudimos verla bien. Era flaquita, tenía el pelo corto y estaba en camisón. Empezó a hablarnos en voz alta, pero muy tranquila. No recuerdo todo lo que dijo, pero recuerdo la última frase. En realidad, no me deja dormir. Ustedes no nos matan. Nosotros elegimos morir. Dijo, nosotros elegimos morir. Entonces ella y el hombre se llevaron una pistola a la sien y se mataron enfrente de todos nosotros. Abajo ya no había resistencia. El coronel abrió la puerta y tiró una granada. Después entraron los oficiales, encontraron una nena de algo más de 1 año sentadita en una cama con 5 cadáveres. En el tiempo transcurrido he reflexionado sobre esta muerte. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren... Sácame un pañuelito. Perdónenme, ¿eh? En el tiempo transcurrido he reflexionado sobre esta muerte. Me he preguntado si mi hija y todos los que mueren como ella tenían otro camino. La respuesta brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan.
Vicky pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos. Pero eligió el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta y hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones. Su muerte sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy quien renace de ella. Esto es lo que quería decirle a mis amigos y los que desearía que ellos también transmitieran a otros por los medios que su bondad les dicte. Estos son nuestros hijos.